capítulo 4. Hablaremos en esta mañana sobre el regocijo bíblico. Y mire cómo dice la palabra de Dios, Filipenses 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y va de nuevo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa palabra regocijo habla de una alegría intensa. Regocijo habla de una alegría profunda. El regocijo habla de un continuo y elevado estado de contentamiento. Eso es lo que tiene que ver con el regocijo bíblico. Esta palabra regocijo se puede comparar con la palabra júbilo, con la palabra algarabía. La palabra regocijo habla de un estado de gozo y de satisfacción en nuestra alma. Y ese es el tema que nos va a ocupar en esta mañana. Y me despertó una sonrisa cuando leía sobre este tema, porque la palabra en la lengua latín es regozo. Ven que los chicos jóvenes hablan así, ¿no? Entonces, un regozo, regocijo es un regozo, es algo que deberíamos tomarlo cada uno de nosotros como un mandamiento bíblico, como una orden que Dios nos da de vivir una vida con alegría, con regocijo. Este es un sentimiento, hermanos, exigido por Dios. Otra vez, regocijo, el estado profundo, intenso de alegría, es un mandamiento exigido por Dios. En estos días de la política, hay uno ahí que son de los liberales. Nosotros bíblicamente estamos en la vereda de enfrente de los liberales, pero lo curioso es que ellos usan los 3 principios que están en la Biblia. Ellos dicen que Dios nos ha dado el derecho a la vida, Dios nos ha dado el derecho a la libertad, ustedes los van a oír hablar de eso, y el derecho a la propiedad privada. Lo que nosotros, los bautistas, usamos es muy parecido. Los primeros 2 puntos exactamente igual. Nosotros creemos en el derecho a la vida. Dios nos ha dado ese derecho. Son solo 3 derechos que Dios le ha dado al hombre. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el segundo ellos llaman propiedad privada, pero nosotros los bautistas le llamamos el derecho a la alegría. Dios nos ha dado ese derecho, el derecho a la alegría. Ahora, esta frase aquí en Filipenses, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos, aparece aquí, hermanos, después de que Pablo revela un conflicto en la congregación. Si usted lee el contexto, teníamos un problema bien serio en esta iglesia. Había 2 hermanas, 2 guerreras en la fe. Pablo dice que una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Síntique. Recuerdo, ese no era parte de mi mensaje, pero recuerdo que una significa dulce fragancia y la otra fácil de llevar. Pero no sabemos cuál fue el motivo doctrinal o qué fue lo que sucedió en estas 2 guerreras entre la dulce fragancia y la fácil de llevar que se enfrentaron. Y no era una pelea intrascendente. Aquella gente del mundo del boxeo diría eso era una pelea para alquilar balcones. Porque eran 2 guerreras, 2 mujeres grandiosas en el camino de la fe. Al punto tal que unos textos antes Pablo dice, estas que combatieron junto conmigo en el evangelio. O sea que no eran mujeres desconocidas, eran mujeres que habían expuesto sus vidas al servicio del Señor. Eran mujeres consagradas a la causa de Cristo, pero algo pasó. En términos más nuestros, decimos, el diablo metió la cola ahí, ¿no? Y ahora estas 2 hermanas están enfrentadas. Y entonces Pablo escribe esta carta y le pide a uno de los compañeros a que interceda en ese conflicto.
Y después que Pablo le da las indicaciones de cómo interceder en ese conflicto, cómo arreglar esa situación, porque no era algo que afectaba a las hermanas, ese conflicto afectaba a toda la congregación. Y después que Pablo termina de dar las indicaciones, le dice, ahora superado eso, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Así que después de superar un drama, después de superar un grave problema en nuestra vida, tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor. Pablo dice, y otra vez le digo, regocijaos en el Señor. Filipenses, si ustedes me dijeran, ¿a cómo definiría esta carta yo? Bueno, los predicadores le llamamos la carta del gozo. Así, simplemente. Desde el principio al fin, Filipenses la identificamos como la carta del gozo. Pero detrás de eso, hermano, hay un hecho muy curioso. Porque el hombre que escribió esta carta y que nos enseña cómo vivir una vida gozosa, una vida regocijándonos, está escribiendo desde la prisión, desde la cárcel está escribiendo esta carta. Es decir, que desde un ámbito difícil, desde un ámbito de donde uno tiene muchas privaciones, desde un ámbito donde la libertad de uno es recortada, desde un ámbito donde siempre las cosas son opuestas al cristiano, este hombre nos habla y nos enseña cómo gozarnos en el Señor. Y como si fuera poco, esa expresión dice, regocijaos en el Señor. Y no escucharon mal, otra vez digo, regocijaos en el Señor. Y entonces alguien que está en una situación de extremo sufrimiento en la cárcel que me hable de eso, a mí me llama poderosamente la atención. Yo quiero aprender esa enseñanza. Yo quiero aprender lo que Pablo dice. Y él, para que nadie sienta una lástima desmedida por él, mire lo que dice en el capítulo 1 y el versículo 12. Para que nadie se ponga a llorisquear por Pablo, dice en el capítulo 1 y el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. En otras palabras, no lloren por mí, no sientan tristeza por mi condición. Alguna vez él escribió a Filemón, dice, Pablo, yo ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo. Él era prisionero en la cárcel de Roma, era prisionero del César romano, pero él hizo ese hecho a un lado y dice, no, yo estoy prisionero de Cristo, estoy aquí por la causa de Cristo, estoy aquí por los propósitos de Dios, estoy aquí para dar testimonio de la fe, no soy prisionero del César, yo soy prisionero de Cristo. Y después él escribe y dice, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa, no hay celda, no hay barrotes que puedan detener el poder de la palabra de Dios. Dice Pablo, yo estoy aquí en esta situación, no sientan tristeza por mí, porque Dios me trajo a este lugar para el progreso del evangelio. Quiero que note otra vez esa palabra. Versículo 12, dice Pablo, yo estoy aquí para el progreso del evangelio. ¿Cuál es la lección para nosotros en esta mañana? Que a pesar de todas las adversidades en la vida, a pesar de todos los cachetazos inesperados que recibimos en la vida, nosotros podemos hacer cosas para el progreso del evangelio. Es lo que él busca transmitirnos. Observen ese capítulo 1 y versículo 7, cómo se expresa Pablo. Filipenses 1, verso 7. Él dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, y todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice él aquí, estoy aquí en la cárcel porque Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es que yo plante defensa del evangelio. El propósito de Dios es que yo confirme la verdad del evangelio en este lugar. Wow. Y ahora hace un rato me acordé. Ya hace 21 años escribí un libro sobre este Filipenses.
y fui profesor hace como 21 años atrás, enseñando esta materia. Así que ahora que me estoy reencontrando aquí en el púlpito con esto, me estoy recordando aquellos estudios de ese tiempo. Y esa motivación para la batalla de Pablo, estoy aquí para la defensa, es la palabra apología. Esa es la palabra griega, apología, para presentar defensa del Evangelio. Estoy aquí para dar testimonio y confirmar que el Evangelio es verdad y que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y ahí estaba en la cárcel dando testimonio. El cristianismo que nosotros por lo general conocemos, cuando hay adversidades, se alejan de la fe. Cuando hay adversidades, dejan de confiar en Dios. Todo aquello se vuelve algo frágil. Pero el cristianismo verdadero en todo lugar, no importa si es la cárcel o donde fuera, ahí el nombre de Cristo es exaltado. Y ahora en el capítulo 3 y en el versículo 1, observe, Filipenses 3 y versículo 1. Dice el apóstol Pablo, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Sabe que este pasaje a mí me llevó a pensar en nuestra iglesia? Porque dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a veces nosotros no tenemos muchas expresiones de gozo. Yo no pretendo tener un carnaval aquí en la iglesia, pero a veces tenemos que ser más expresivos de nuestro gozo. Tenemos que ser más expresivos. Anoche le comenté al hermano Omar, le digo, la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia no servirían para una iglesia pentecostal. Bueno, por eso están en la iglesia bautista. Pero los bautistas tampoco somos aburridos. No somos gente, tenemos un historial lleno de vida, de un testimonio poderoso. Pero a veces, hermanos, tenemos que hacer a carne este texto, gozaos en el Señor, mostrar que estamos en la casa de Dios y aunque venimos cargando luchas y problemas en nuestra vida, yo tengo que tener gozo en el Señor, porque me encuentro con los hermanos en la fe, porque me encuentro con la palabra de Dios, porque me siento en la presencia del Señor y a pesar de mis problemas, me gozo en el Señor. Dice Pablo, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. No le dice salgan una noche de carnaval, de alcoholismo, no. Regocijaos en el Señor. Ahí está nuestra alegría, esa es nuestra fuente de alegría, la compañía del Señor, la presencia del Señor. Y ahora este texto, curiosamente, aparece antes de advertir un problema. Regocijaos en el Señor fue después de denunciar el conflicto que había entre dos hermanas. Ahora el gozo en el Señor precede a algo de los cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Observe de qué, versículo 2. Dice él, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutilar significa fraccionar, cortar partes del cuerpo. Y había gente que tenía esa religión. Dice, ese es un sistema religioso que no aporta nada. El que cae en ese sistema religioso pierde el gozo, que es un capital valioso en el cristiano. Y él dice, guardaos de los perros, de aquella gente que tiene doctrinas contaminantes, porque a los perros se les consideraba en ese tiempo como portadores de bacterias, por lo tanto eran despreciados y condenados a vivir fuera de la ciudad. Y él usa la figura de los perros para referirse a los obreros de Satanás, que son los que procuran robarnos el gozo. Cuando los ministros de Satanás, agentes de Satanás, ganan un lugar en la iglesia local, lo primero que hacen es le roban el gozo a la congregación. Y si nosotros no tenemos gozo, es porque el diablo algún trabajo ya ha hecho aquí en medio nuestro. Algún daño ha causado en medio de nosotros, porque el creyente, hermano, a forma de mandamiento, el gozo debe estar en cada uno de nosotros. Más allá del carácter que tengamos. Veo que algunos son muy demostrativos, muy alegres, otros somos más tímidos, más retraídos.
Pero a pesar de nuestra personalidad, el gozo tiene que ser una evidencia en nuestra vida, porque es el gozo de que tenemos a Cristo, nuestro Salvador. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y aquí en el capítulo 3, versículo 17, otra vez Él nos va a advertir del peligro de los obreros de Satanás. Observe qué palabras usa Pablo. Filipenses 3, verso 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Él está describiendo un grupo de personas, nosotros le llamaríamos unos paracaidistas, que aterrizan en distintas iglesias, aterrizan en las iglesias con el fin de causar un daño. Pero Pablo dice: tengan cuidado, ustedes tienen que ser imitadores de mí, porque él era un imitador de Cristo. Y entonces dice: no sigan el ejemplo de esa gente. Cuando ustedes quieran detectar esos maestros del error que le van a robar el gozo a la congregación, usted va a notar tres cosas en ellos. La primera cosa él la describe ahí en el versículo 19, dice: su Dios es el vientre. Son gente que viven para sacar provecho de dónde comer, de alimentarse, porque la parte central de su vida es el cuerpo. El cuerpo, el Dios de ellos es el vientre. Viven para ellos, pensando en ellos. El egoísmo de alimentarse, esos son ladrones de gozo. La segunda característica que él da, dice: y su gloria es su propia vergüenza. Son gente que cuentan grandes hazañas y cosas grandiosas, fabrican historia para tratar de conmover a la gente, para seducir a la gente. Esa gente que en vez de usar los púlpitos para enseñar la palabra de Dios, hablan de todas las hazañas de su vida para que la gente quede impactada. Dice: tengan cuidado, porque esos ladrones de gozo son gente cuya gloria es su propia vergüenza. Las cosas que cuentan no debería alegrarles, debería darle vergüenza. Y dice: solo piensan en lo terrenal. Son gente mundana. No hay signos de vida espiritual en ellos. Todo lo que cuentan es terrenal, todo lo que cuentan es mundano. Y dice Pablo: tenga cuidado, porque cuando esa clase de gente entra en una iglesia, lo primero que se roban es el gozo. El diablo es el ladrón del gozo. Nuestro Señor dijo: el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Cuando usa la palabra hurtar, la palabra robar, eso es lo primero que hace el diablo: nos roba el gozo. Cuando nos roba el gozo, usted no va a tener ganas de venir los domingos aquí. Cuando le roba el gozo, usted no va a tener ganas de abrir la Biblia. Cuando el diablo le roba el gozo, usted no va a tener ganas de orar. Cuando el diablo le roba el gozo, usted no le va a querer ver a ninguno de sus hermanos en la fe. Así que cuando tenga alguno de estos sentimientos, es porque el diablo ya le empezó a robar el gozo. Pero ¿qué dice Pablo? Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Un mandamiento Dios exige a modo de mandamiento, que a pesar de las luchas y de las adversidades, mantengamos nuestro gozo en alto, porque somos de Cristo, somos salvos por el Señor. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 10. Filipenses, el capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra aquí en gran manera. ¿Qué término usa? Me gocé, me regocijé, estoy feliz. ¿En quién? En el Señor. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora cuando leo esto, nos damos cuenta qué mal que se usa ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Si bien lo podemos aplicar en muchas cosas, pero ese texto está aplicado en una situación de un hombre que estaba en la cárcel y que estaba privado de muchas cosas, de cosas simples. Y él dice, ustedes se acordaron de mí. Dice, y no es porque yo tenga necesidad, dice él, porque yo ya estoy acostumbrado. O sea, la vida ya me golpeó tanto que si tengo o no tengo me da lo mismo lo que él dice. Porque estoy acostumbrado a la escasez, dice él. Pero también tuve mis épocas de abundancia. Y en ambas situaciones, cuando no tuve nada, cuando tuve todo, siempre fui feliz. Siempre tuve gozo en mí. Y ahora él al escribir esta carta, él les dice, yo les agradezco a ustedes porque ustedes son los primeros. Desde que yo estaba en Macedonia predicando, que se acordaron, esta fue la primera iglesia que le envió las primeras monedas a Pablo como predicador. La que lo vieron a Pablo y dijeron, vamos a invertir como nosotros invertimos en misioneros. Porque este hombre va a llevar el mensaje del evangelio y los primeros que se dieron cuenta de eso fueron los filipenses. Y es lo que él está contando aquí, recordando. Ustedes fueron mi motivación, ustedes fueron mi respaldo. Ustedes no solamente se conformaron en orar por mí, también me ofrendaron a mi trabajo. Y ahora él le está diciendo esto. Dice, yo junto a ustedes, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay cosa que me pueda frenar. Y después yo le recomiendo que lea hasta el final. Porque él en el agradecimiento nombra a Epafrodito. Ya he predicado de él hace tiempo atrás. Fue un hombre que estuvo al borde de la muerte. Pablo lo cuenta en capítulo anterior. Dice, él estuvo ahí al borde de la muerte. Pero Dios no quiso causarme tristeza sobre tristeza. Y aquí está Epafrodito. Él fue el hombre que le trajo dinero. Seguramente comida y seguramente abrigo y seguramente algún libro espiritual. Epafrodito fue el canal que Dios usó para que Pablo se sintiera acompañado en la prisión. Y Epafrodito fue el hombre que la congregación eligió para confortar el corazón del apóstol Pablo. Y él le dice, gracias por Epafrodito, gracias por él, porque él fue un gran compañero, él fue aquí un gran obrero. Observe cómo dice versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso ya lo leo porque quiero enseñar algo para nuestra iglesia. Él está diciendo, ustedes me enviaron para mis necesidades, para mis ofrendas. Y él dice, escribo esto no porque busque dádiva, no porque quiero que me manden más plata, sino para que sepan que las almas que yo gano es fruto para vuestra cuenta. Y eso, lo que prediqué el domingo anterior, el tribunal de Cristo aquel día, se revelará. Los frutos. Y gente va a estar contenta porque sacó de sus esfuerzos y le apoyó a ese predicador. Y ahora dice, no estoy buscando que me envíen más dinero, solamente quiero que sepan que mi trabajo es para que tengan fruto en su cuenta. ¿Y cuánto fruto tenemos en nuestra cuenta? Nosotros que ofrendamos al pastor en Córdoba, en Jujuy, y seguramente algún otro más en poco tiempo. Y ellos están predicando y ganando almas, están sumando frutos a nuestra cuenta. Esta es la enseñanza de Pablo. Está en la cárcel, pero está gozoso. Está en la cárcel, pero les enseña a los que están en libertad cómo vivir gozosos en el Señor, a pesar de las adversidades, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Ahora Pablo no tenía dos discursos, era siempre el mismo. Un poco más adelante encuentra la carta a los tesalonicenses. Después viene Colosenses y después viene Tesalonicenses. En el capítulo 5, versículo 16. Mire qué oración tan corta. Primera Tesalonicenses 5, verso 16. Espero que su Biblia diga igual. Dice, está siempre gozoso. Siempre gozoso. Pero la vida se me puso difícil. La vida se me complicó. La vida me lastimó con hechos inesperados. Pasaron cosas que nunca esperé, que nunca pensé. Y Pablo agarra, dice, está siempre gozosos igual. A la adversidad, al dolor, sacarle el jugo y transformarlo en alegría. Está siempre gozoso. Eso es lo que en términos modernos le llaman resiliencia. Qué palabra difícil.
Y esa palabra resiliencia es como transformar la adversidad en algo a nuestro favor. En otras palabras, en términos bíblicos, está siempre gozoso. No le pagaron el sueldo, no le pagaron la prenda, trabajó mucho, le pagaron poco, trabajó mucho y la tiene que cobrar en 3, 4 veces. Dice Pablo, está siempre gozoso. No se amargue, no se amargue. Usted tiene a Cristo, usted es de la familia de Dios, dice, está siempre gozoso, siempre gozoso. Hermano, otra vez, un hombre que conocía el mundo de lo difícil. Porque este apóstol sí que conocía el mundo de lo difícil, pero su gozo estaba vivo, su gozo estaba con buena salud. Y tenemos que cuidar nosotros de estar gozosos. La vida nos golpea duramente, más de una vez lo va a hacer, pero tenemos que estar gozosos. Pablo conocía el mundo de lo difícil, pero su gozo estaba vivo, estaba con buena salud. Hermano, el gozo es una emoción positiva, tenemos que disfrutarlo, tenemos que mantenernos, y aunque el ambiente parezca imposible, yo tengo que estar gozoso. No voy a entrar en el tema, solo lo voy a mencionar. Todos nosotros, en diferentes etapas, hemos perdido o perderemos seres queridos. Y cuando ellos son de Cristo, ¿qué hago frente a la partida de un ser querido? ¿Me pongo triste o me regocijo? ¿Cuál será mi decisión? ¿No? Qué difícil situación, ¿verdad? Un ser querido se nos va de esta vida. ¿Me pongo triste o me regocijo? Pablo dice, mejor es estar con Cristo. Allá estoy mucho mejor, dice él. Por eso él dijo en Filipenses 1:21, no voy a volver atrás, pero ahí está. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para nosotros es difícil resolver esa situación, ¿no? Se nos va un ser querido. ¿Me pongo triste o me regocijo porque se fue con el Señor? Eso lo dejamos ahí. Pero le voy a decir 3 cosas para llegar hasta el final del mensaje. No sin antes leer unos cuantos versículos. En primer lugar, hermano, yo quiero que sintamos nosotros regocijo de nuestra salvación. Que sintamos ese regocijo de que somos salvos. Es el privilegio que la gran mayoría de este mundo no lo tiene, pero nosotros sí, por gracia de Dios, somos salvos. Y ese es un gran motivo para sentir regocijo en mi alma. Usaré 2 textos del Antiguo Testamento. Observe el libro de Isaías, del profeta Isaías, el capítulo 12. Isaías, el capítulo 12. Podría haber usado una enorme cantidad de textos del Nuevo Testamento, pero voy a usar 2 nada más aquí, y del Antiguo y del profeta Isaías, para hablar del gozo de nuestra salvación. Isaías, el capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jah. La palabra Jah ahí es una abreviación de la palabra Jehová, o como pronuncian algunos, Yahweh. Pero ahí está, mi canción es Jah, Jehová. ¿Quién ha sido? ¿Qué cosa? Salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Me gusta esa figura, aguas de las fuentes de la salvación. Apocalipsis 22 al final dice, venid, bebed de las aguas de la vida gratuitamente. Dios nos da del agua de la vida gratuitamente. Isaías habla, vengan a beber de la fuente de las aguas de la salvación. Hay una cosa muy linda que dice Isaías en el capítulo 61. Observen, por favor. Isaías, el capítulo 61, versículo 10. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Estoy usando estos textos para mostrar que debemos sentir regocijo en nuestra salvación. 61, 10. Dice la palabra, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios,
porque me vistió con vestiduras. ¿De qué? De salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Oh, yo me acuerdo, hermano, cuando me casé. En el marzo anterior, 40 años atrás me casé. Y me acuerdo que mi testigo, hermano Ramiro lo conoció. ¿Quién fue? Y Alex, ¿no? ¿Se acuerdan que fuimos a ver a aquel hombre de 80 años? Este año fue, no, el año pasado en diciembre fuimos. Y ese hombre ahora tiene 80 años. Y él fue mi testigo en el casamiento. Íbamos ahí en su auto. Y un lindo auto, y allá por el Parque de los Patricios puso los frenos y dice, vení. Y entramos a un lugar y me dice, ¿qué traje te gusta? ¿Qué color? Yo nunca me había puesto un traje. Me dice, esta acá era un color bellecito. ¿Cuánto sale esto? Tanta plata. Pum, sacó así. Un hombre con un corazón enorme, inmenso. Pagó ahí. Catani, trajecito beige, todo. Dice, ¿qué vamos a poner? ¿Zapato negro? No, dice, hay que comprar uno medio caoba, no sé qué era, pero estaba lindo ese. Y después salimos y paró allá en otro lado. Dice, vení. Y entramos en una casa de lujo, de trajes y de todo. Y él habla ahí con la gente que atiende y dice, necesito un smoking para este hombre que se va a casar. ¿Cuál es el mejor? Nunca, parecía un pingüino, me pusieron. La única vez en mi vida que usé un smoking. Todos creo que saben que es un smoking, ¿no? Bueno, menos mal porque yo no lo sé explicar, pero es como una especie de traje especial, no sé qué. Y me sentía como un pingüino y dije, ese sí que está bien. Dice, entonces el bellecito es para el civil y para la iglesia. Algunos de ustedes quieren conocer gente así, ¿no? Tan generosa, ¿no? ¿Y cuánto? Sale una fortuna. Y él sacó ahí. Y eso que andábamos trabajando, no es que salimos a buscar traje, pero así del corazón le salió a él. Y después dice, ¿y no tiene una faja también? Yo lo miré. Y como esa que usan los cardenales de Roma, así era un color, medio un bordón, no sé qué, así estaba con faja. Ahora necesitaría faja con esta panza. Ese estaba flaquito en ese tiempo. Yo sí entré a la iglesia de smoking. Y esas vestimentas de lujo no es nada al lado de la vestimenta de la salvación que habla Isaías. Esto sí es una vestimenta de la salvación. Y Dios nos ha vestido mejor que el atavío de la novia, mejor que la vestimenta del novio. Dios nos ha vestido a nosotros con la salvación. ¿Esto qué es lo que motiva? Que tengo que regocijarme en el Señor. Tengo que regocijarme, tengo que estar gozoso en el Señor. Bueno, después si se quedaron con ganas de ver mi foto como pingüino, les muestro, tengo algunas en el celular de esos días. Y el testimonio de que fui flaco alguna vez. Regocijo en la salvación. Pero quiero agregar algo más en esta mañana, que Pablo nos enseña y la Biblia nos enseña a través de Pablo, que debemos regocijarnos en nuestras tribulaciones. ¿Y quién de nosotros no tiene una tribulación? Y a veces parece que nunca se terminan, ¿no? A veces una tras otra nos sucede, ¿no? Y no logramos entender y no nos reponemos de una situación y vaya otro golpe. Y cuando no es a mí, es a un familiar. Y cuando no es un familiar, es un compañero del trabajo. Y muchas veces las tribulaciones, esas presiones que nos aplastan, hermanos, y nos arruinan, se nos aparecen a cada rato. Bueno, Pablo nos va a enseñar ahora cómo tener gozo en las tribulaciones. Un par de textos, nada más. Observe allí en 2 de Corintios, capítulo 1, segunda carta a los Corintios, el capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 1. Y mientras va buscando, le digo, hermanos, yo estoy contento en esta mañana. Esta semana fue muy dura para mí. El domingo, cuando me fui de aquí, cuando llegué a la casa, hasta ayer al mediodía no volví a salir de mi casa porque mi salud no me dejó. Estuve ahí
coqueteando con la muerte varios días. Algunos hermanos lo saben porque les fui contando. No me podía ya parar, el corazón fallaba, la cabeza estaba mal, ya estaba muerto literalmente. Y entonces recién ayer, después de una semana, salí a la calle. Y ahora estoy aquí con gozo en esta mañana con ustedes. Miren, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios así. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Eso es lo que me pasó el lunes. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso me pasó el lunes. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Eso me pasó el lunes. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cuando alguien está mal en su salud, en su vida, tenemos que cooperar orando. Eso es chapa del mensaje. Pero dice Pablo, en mi vida de tribulaciones, tantos problemas que tengo, recuerdo aquel en Asia, estuvimos abrumados, fueron tantos golpes que recibimos allí, que no sabíamos cómo conservar la estabilidad, cómo mantenernos de pie. Fuimos abrumados, superados físicamente, superados emocionalmente, batallamos espiritualmente con el alma y pudimos superar esa tribulación porque ustedes cooperaron con las oraciones. Wow, ¿sabe lo que es estar abrumado? Es un estado de confusión. Abrumado es un estado de desesperación. Usted no sabe para dónde ir, a dónde correr. Usted no sabe dónde está la puerta de salida de ese problema. Dice Pablo, nuestras fuerzas fueron superadas, estaban entregadas. Eso es lo que me pasó el lunes. Solamente estaba esperando que el Señor me llevara. Llamé a mi hija, me acompañó un ratito. Después le escribí a los hermanos, ya no tenía forma de salir, ya estaba liquidado. El corazón fallaba, estaba abrumado. Ya puedo leer esto y puedo entender en buena parte lo que Pablo pasó. Cuando uno dice ya no hay más nada que hacer aquí. Dice, pero ustedes cooperaron, ustedes oraron por mí. Nosotros superamos esa experiencia, fue dura, fue dolorosa. Pero hay algo que les quiero decir, dice Pablo. En esa gran adversidad mantuvimos el gozo en el Señor. Esa es la lección que Él nos va transmitiendo a los filipenses, a los tesalonicenses y ahora a los corintios, de cómo mantener el gozo a pesar de las adversidades, de no amargarse, de no retirarse como un derrotado, de no estar como un trapo de piso en el costado. Cuando la vida me golpea, yo tengo que ocuparme de regocijarme en el Señor. Me gusta. Observe ahora cómo Él dice en el capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6 y versículo 8. 2 de Corintios 6, versículo 8. Dice él, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre, que dice, gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso tiene que meditar en su casa bien, palabra por palabra. Yo solo diré esto aquí. Por fama, buena o mala fama, un predicador como Pablo, como muchos de nuestros tiempos, son difamados. La gente inventa historias, dice cada cosa. Esta semana volví a encontrar mentiras y barbaridades que escribieron sobre mí años atrás y estaban en la internet. Y Pablo dice, igual, aunque me hagan mala fama y me hayan difamado, yo no perdí mi gozo. Él está diciéndonos aquí, dice, como desconocido, nadie me conoce, pero somos bien conocidos por Dios, eso es suficiente. Ya Dios sabe lo que nosotros hacemos y eso me alcanza
y me sobra en esta vida. Dice, la gente nos ve como moribundos, dice él, pero estamos vivos para Cristo. Aquí estamos. Parecemos moribundos, pero estamos vivos para Cristo. Y dice, y parece que estamos como entristecidos, pero no, mírenme bien, porque estamos siempre gozosos, dice él. Aunque la vida está complicada, difícil, nosotros estamos siempre gozosos. La gente nos ve y dice, estos no tienen un peso, no tienen un mango, dirían por acá. Dice, pero nosotros estamos enriqueciendo a muchos, dice él. ¿Cómo lo hacían? Predicando la palabra de Dios. La palabra viva, la palabra que reconforta las almas. Dice, la gente piensa que no tenemos nada. Y terminó en ese versículo ahí, dice, pero nosotros lo poseemos todo. Si tengo a Cristo, tengo todo. Si tengo a Cristo, no necesito más nada. Hermanos, tenemos que entrar en esa realidad nosotros. Que si tengo a Cristo, tengo todo. Si tengo a Cristo, no necesito más nada. Si tengo a Cristo, pues entonces regocijaos en el Señor. Os digo, regocijaos siempre en el Señor. Esa es la lección en esta mañana. Porque el diablo sabe cómo meternos en nuestras tristezas. Y nos sumergimos en las tristezas y no salimos más. Se vuelven interminables. Parece que ese dolor nunca va a cesar. Y nos amargamos en la vida con la familia y nos amargamos en la vida en diferentes situaciones. Pero Dios dice, este es mi mandamiento. Esto lo doy a modo de exigencia. Si son mis hijos, siempre tienen que estar gozosos. Así que vea cómo arregla esa situación. Porque tenemos que estar gozosos en el Señor. Ahora les voy a llevar a Génesis. Y algo muy rápido después y vamos a terminar ahí nomás. Génesis, el capítulo 50. Es el último capítulo de Génesis. Ayer al regresar en mi casa tuve una prédica en el ascensor. Ustedes, no sé si alguno de ustedes tiene esa experiencia de predicar en el ascensor. Y a la señora que le prediqué, tenía una niñita de 4 años, y después que le prediqué, sabe que la niñita vino sobre mí, y yo me quedé frío, y dice la señora, le quiere dar un beso, y me abrazó, y se terminaron todos mis males, mis dolores de la semana. Ese beso fue tremendo, una ternura, tan lindo fue. Una prédica en el ascensor. Voy a tener que hacer un mensaje con ese título, una prédica en el ascensor. Y para que no se despierte su curiosidad, prediqué sobre Éxodo capítulo 15 ahí. Ya les contaré otro día. Pero aquí en Génesis 50, versículo 20, dice la palabra de Dios. Génesis 50, verso 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Sabe quién está hablando ahí? José, el hijo menor de Jacob. Y en estas palabras él está diciendo, ustedes, los que me tiraron allá en la cisterna vacía en el desierto, ustedes que me rescataron y me vendieron a los madianitas, ustedes, dice José aquí, pensasteis mal contra mí. Y después me vendieron a Potifar, aquel líder militar del ejército del faraón. Y después la mujer de él fabricó una mentira y me acusó de violación y me mandaron a la cárcel por esa mentira. Y tuve que cargar ese delito que nunca cometí. Dice José, después que aquellos, el panadero y el copero, aquellos que se olvidaron de mí, después del abandono de mis hermanos, dice, ustedes pensaron mal acerca de mí. Dice, pero Dios lo encaminó todo para bien. Ay, eso para toda esa gente que le hace daño a usted, que habla pestes de usted, que siente envidia, celo, que les maltratan, que no los saludan. Para todas esas cosas, dice, ustedes piensan mal de mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Qué significa? Que la adversidad tiene otro costado, se llama gozo. Se llama gozo. Y ahora Dios lo utilizó, usó todas esas cosas adversas
Y se acuerdan que lo llevó al poder y fue el segundo hombre después del faraón. Y ahora él tuvo la oportunidad. Todos sus hermanos, los que le tiraron a la cisterna en el desierto, los hermanos que después le rescataron y lo vendieron como esclavo. Él pudo haber hecho esto y terminar con la vida de sus hermanos, pero dice, no, Dios usó todo esto para que yo pueda alimentar mucho pueblo. Porque vino aquella hambre, ¿se acuerda? De 7 años, aquel sueño de la vaca flaca y las vacas gordas. Y dice, y Dios me trajo en la ola de todas esas adversidades y me puso aquí ahora para que yo salve a mucho pueblo. No era un hombre vengativo, y le diré por qué. Porque él tenía gozo de servir a Dios. Cuando usted lee aquí en Génesis, varias veces dice la escritura ahí, dice, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. En la cárcel, Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Y ahora él dice, Dios encaminó todas estas cosas para bien. El mundo puede desear lo peor para mí, pero yo tengo gozo de que Dios va a encaminar todas las cosas para bien. Esto aquí está bien largo, pero necesito terminar. Un ejemplo y un punto más. Dice Pablo, qué hombre tremendo Pablo, ¿no? Era pequeño, un petizo era, pero es grande en fe, un gigante de la fe, ¿no? Y él cuenta en la segunda de Corintios, en el capítulo 12, cuando él habla sobre que había un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Dice, cada día, dice, me abofetea, mensajeros de Satanás, y Dios sabe que tengo un aguijón en mi carne. Y todos entendemos que ese aguijón era porque Pablo estaba ciego. Porque en una de sus cartas él dice, mirad con cuán de grandes letras os escribo. Esa es una señal de alguien que ya no ve casi. Y después él le escribe a los Gálatas y les dice, ustedes que en otro tiempo hubiesen dado sus ojos por mí. Todo eso revela que ahí estaba el problema de él, del aguijón. Y él dice, este aguijón no lo soporto. Y le pedí a Dios que me lo quite. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo, entonces cuanto más débil soy, más fuerte soy en el Señor. Ahí está la raíz del gozo, porque su fe estaba en el Señor, su confianza estaba en el Señor, las palabras del Señor lo conformaba, la palabra del Señor lo alimentaba, lo fortalecía. Este hombre aprendió el otro costado de la adversidad y ese se llama gozo, mantener el gozo en el Señor a pesar de las adversidades. Nosotros muchas veces tenemos esa conducta de nene caprichoso que queremos todo así. Algunos de ustedes en el kiosco al papá o a la mamá le habrá hecho el escándalo, comprame ese caramelo. Sabían cómo llorar, sabían cómo conmover. Pero Pablo dice, cuando yo padezco la adversidad, me reconforto, me regocijo en el Señor, porque aprendí eso. Bueno, voy a terminar así, hermano. Así vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 1. Hay muchos textos que quería compartir con ustedes, pero ya tengo ganas que cantemos de nuevo. Dice Primera de Pedro, el capítulo 1, hermano. Y creo que hoy vamos a usar, si los hermanos están de acuerdo o no tienen otra idea, quizás vamos a usar el sombrero chino para juntar una ofrenda hoy. Porque hoy queremos juntar una ofrenda para terminar la habitación de los niños. Así que yo digo, ¿y dónde vamos a sacar? Capaz que ese sombrero chino no sirve. Bueno, o el mexicano, no está mal mexicano. Vamos aquí, hermano, para el final. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y mire cómo empieza el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis.
Aunque ahora, por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro. Y ahí sigue, hermosa esa carta. Pero ¿qué está hablando él? Que a pesar de las aflicciones, a pesar de las batallas que tenemos en esta vida, nosotros tenemos que gozarnos por la herencia que nos espera. Y ahora vamos a combatir las adversidades con la esperanza de que vamos a adueñarnos de esa herencia celestial. La palabra esperanza es clave. La palabra esperanza es la raíz de lo que a nosotros no nos gusta. Esperanza es esperar. A nadie le gusta esperar. Ayer sufrí media hora esperando el colectivo. Sufrimos por cada cosa nosotros. Pero nosotros ahora tenemos esa esperanza. Estamos esperando que Cristo va a venir. El Señor va a venir. Cristo viene pronto. Hay aflicciones, hay tribulaciones, pero esa esperanza de mi encuentro con Cristo, esa esperanza de la herencia que nos espera en el cielo, eso me da gozo y el gozo me abre camino en esta vida. Si usted no aprende a sentir el gozo en el Señor, se le van a cerrar los caminos, las cosas va a sentir que se desmoronan a su alrededor, va a sentir que la desgracia le persigue, le pisa los talones. Pero cuando yo me regocijo en el Señor, entonces voy adelante. Y ahora sí puedo usar ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. He recortado muchísimo este mensaje, pero creo que hemos hablado lo suficiente en esta mañana para ponernos de pie frente a las adversidades y darle batalla a lo que el enemigo nos ponga por delante. Yo creo que hemos aprendido suficiente en esta mañana que en cualquier lugar, en la prisión, en las necesidades económicas, en la lucha con la salud, en la lucha sentimental, familiar, lo que sea, la clase de batalla que se nos ponga por delante, nosotros nos vamos a regocijar en el Señor. Siempre nuestro Señor será una fuente de regocijo. No se olvide, apodérese de esa palabra en esta mañana y de esa expresión de Pablo. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Nos vamos a poner de pie y ahora vamos a regocijarnos cantando a nuestro Señor.